Soy José Sande y hoy estamos con Tomás Guajardo. Tomás es, no exagero si digo que Tomás es de las personas de la especialidad de economía que más conoce tanto a lo largo como profundamente, ¿no? Principalmente porque ha tenido dos vertientes y tiene muy importantes, que ha sido la formal, lo que llamamos formal institucional, y la informal. Voy a leer para no olvidarme de todo lo que ha hecho porque es importante. En la institucional podemos destacar que fue fundador tanto de la Asociación de Profesores de Economía de Aragón, ADESDAR, como de la Nacional, la Confederación de Asociaciones de Profesores de Economía de España, CEAPES, ¿no? Profesor de secundaria con las especialidades de Economía y Administración de Empresas. Ahora mismo está jubilado como funcionario docente y además desempeñó importantes cargos públicos de responsabilidad. Fue director general de Personal y Formación del Profesorado en la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón de 2015 a 2019 y director de la Alta Inspección de Educación del Gobierno de España en Aragón de 2019 a 2023. También ha sido coordinador y profesor del máster de Formación y Profesorado de Economía en la Universidad de Zaragoza y en la actualidad continúa colaborando con esta facultad en temas de creatividad, iniciativa emprendedora, usos didácticos de la web, etcétera. Además, también ha sido presidente del Tribunal de Oposiciones. Y en la informal, que es tan importante para mí como la formal, pues muchos no reconocerán o no se dan cuenta ahora mismo de cuál es su aportación, pero claro, pero sí que utilizan grupos de Facebook de economía y educación, lo que es en la página ecobacheatu.com, es Tomás Guajardo. Otra cosa es que la gente lo sepa o no, ¿no? Que es la referencia, ¿no? Y ha sido referencia todos estos años, ¿no? Entonces, yo destaco esta doble vertiente, la formal, institucional y la informal, por llamar de alguna manera las TIC, porque muchas veces queremos cambiar las cosas y yo he pecado de eso muchas veces a nivel personal y creemos que teniendo impacto en Internet, escribiendo, movilizando, pues lo conseguimos, pero hacen falta realmente las dos manos, ¿no? Es decir, tanto la informal como conocer bien cómo funcionan las instituciones, la formal desde dentro, ¿no? Entonces, nada, bienvenido, Tomás, bienvenido a la entrevista. Bueno, buenos días. Una introducción muy amplia, ¿no? Bueno, Podría haber sido sí, mucho más amplia, pero bueno, sí, la he sí, acotado, ¿no? Entonces, sí, podríamos hablar durante días y horas de multitud de temas, porque ya te digo, yo sí, honestamente he conocido a cientos de profesores de la especialidad y eres el que más domina desde el nacimiento hasta el final a lo largo, pero es que después también en profundidad, porque has desempeñado diferentes roles y roles con mucha importancia, ¿no? sí. Que yo creo que ningún docente de la especialidad ha llegado y no creo que llegue nadie. Es decir, creo que tu caso no se va a repetir de alguien con esta doble Bueno, vertiente y pues tampoco. sobresaliente. Sí, Ojalá te dijera, pues sí, mira, yo creo que ahora hay 10 que probablemente no, porque el nivel de conocimiento, de cualificación, tanto formal en economía, nuevas tecnologías, como dentro de las organizaciones, es irrepetible. Y lo digo con toda, vamos, o sea, claramente, ¿no? ujú, Por eso está tan interesado en esta entrevista, que más que una entrevista formal es un intercambio de un poco de sensaciones y que quede un poco constancia en esta entrevista para que no se pierda, ¿no? Para que no se pierda lo que es un poco la historia de la especialidad de economía desde sus inicios hasta la actualidad. Entonces, cuéntanos un poco, Tomás, tú que has estado desde el inicio, desde el momento cero, ¿no? Y has sí. participado en todas las vicisitudes, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es la especialidad de economía, cómo nació en secundaria y cómo evolucionó. Bueno, tal como te he dicho, yo, por la experiencia, ¿no? La experiencia de años, me hace, a veces reflexiono, ¿no? Cuando veo gente joven, pues que está preparándose la especialidad de economía, algún contacto que tengo, y lo ven fácil, lo ven con una cantidad de horas importantes en economía, y digo, bueno, pues a veces sería bueno conocer la evolución de la enseñanza de la economía en su conjunto, ¿no? Y sobre todo particularidades como educación financiera, que tanto ha estado de moda, o como emprendimiento, ¿no? Y conocer, porque yo he analizado y estudiado, pues, no solo a nivel de España, sino a nivel nacional, internacional, y, y ha habido momentos, sí, lo que dices, que me he encontrado verdaderamente solo, ¿no? Con los inicios del ICE, del CAP, del famoso CAP, ahora en desuso, pues bueno, es que no tenías ni materiales en absoluto de didáctica de economía. Teníamos de didáctica de ciencias sociales, porque hemos sido el patito feo en ciencias sociales.
Yo Sí, creo en la independencia de la didáctica de la economía de siempre y ha sido mi gran lucha. Lo mismo que existe historia, geografía, existe economía. Y lo mismo que existe historia de la filosofía, existe historia económica, ¿no? Como ocurre en cualquier país, exceptuando España y algunos más. Bien, esta evolución de la enseñanza de la economía, pues, no sé, nos tenemos que ceñir a 1876, por ejemplo. Uno de los baluartes para mí importantes, ¿no? Es Ginés de los Ríos, ¿no? San Pedro también sí, sí, posteriormente. Pero Ginés de los Ríos, con la institución libre de enseñanza, ¿no? Que se extendieron un poco a nivel de transmitir la enseñanza porque no compartían las opiniones desde el Estado en su momento, ¿no? Un grupo de gente intelectual muy importante. Y él creía como la formación de un español en aquellos años en conocimientos de saber y saber moverse y tener un conocimiento claro, el conocimiento económico es fundamental. Sin conocimiento económico, por lo tanto, una persona no puede tomar decisiones integrales, ¿no? Eso a mí me ha marcado siempre, ¿no? Y me ha hecho una reflexión, pues casi como hobby, ¿no? Porque eres profesor de secundaria, pero yo he tenido como hobby, además del fútbol, pues bueno, el otro hobby es las nuevas tecnologías y la pasión por la enseñanza de la economía. Pasión simplemente, ¿no? ¿Esto qué ocurre? Pues bueno, yo empecé a analizar, a investigar eh, qué evolución había tenido la enseñanza de la economía. Eh, bueno, las diferentes leyes educativas en los años 20 se inició un poquito con enseñanza, pero geografía económica, estructura económica. Que yo creo que mucha gente cuando ha pasado por las facultades sabe lo que es estructura económica, es decir, sí, muy unido a la geografía económica. Esto en los años 20, luego después en el año 34 se crea también una asignatura en bachillerato, que no sé si en los cuarto o sexto de bachillerato en aquellos años, también geografía política y económica, hasta el 38, ¿no? Después del 38 no hay nada de economía en el sistema educativo español. En el año 45 aparece economía doméstica con las escuelas aquellas famosas femeninas, etcétera, que era lo único que tenían, ¿no? Que lo recuerdan pues nuestras madres, ¿no? De la economía sí, doméstica, ¿no? Y bueno, en el 53 aún otra ley, aún vuelve otra vez la geografía política y económica, y los que empezamos en BU, yo fui de los que inició el BU, el Bachillerato Unificado sí, como Polivalente, yo también. pues en segundo aquella asignatura de geografía y economía, ¿no? Había en segundo de bachillerato donde era geografía humana y económica. Es lo único que tenemos con la Ley General del 70, la introduce en los años 70 y se mantiene ahí 20 años, que yo creo que muchos de los que han ya después posteriormente han sacado la especialidad, era la única geografía. Claro, aquí se plantea un dilema de decir, incluso hemos tenido en las facultades de educación, los decanos, las conferencias de decanos, no han creído en su profundidad que la formación inicial económica no es tan imprescindible, porque dicen, algunas veces me decían, bueno, no estudiamos economía en bachillerato ni en la ESO, y hay economistas y hay titulados, ¿no? Ese tema, incluso en los colegios de economistas, ha sido uno, en los inicios, no a posteriori, Sí, que sí, suponía un ralentí a la hora de tomar decisiones a nivel académico. Por otro lado, a nivel académico en los años 70 hasta los años 90, incluso los años 90, estaba todo controlado por ciencias sociales, ¿eh? sí, En las decisiones a nivel de educación, a nivel económico, económico-educativo, son ciencias sociales y son sobre todo las humanitarias, filosofía, geografía, etc. Con lo cual, ni siquiera tienes personas en el Ministerio de Educación con un perfil netamente importante de querer que la economía se impartiera en el aula, ¿no? Bueno, llegamos al año 90 en la LOCSE y la LOCSE por primera vez marca lo que muchos compañeros
están impartiendo ahora, la economía de bachillerato de primero, con sus diferentes nombres, pero la economía comienza en los años 90, el currículo del 91. Luego después, economía de la empresa también, con las variantes, con los diferentes nombres que le han dado, que repiten mucho, a mí me ha molestado, se repite mucho el concepto de negocio, emprendimiento, etcétera. Bueno, si está repitiendo lo mismo, si realmente lo que hay que hacer es economía de la empresa o economía y organización empresarial. Pero el término emprendimiento parece que está de moda y parece que Sí. cuanto más lo pongamos en el nombre, más imparte. No es eso, ¿no? Y bueno, en los años 90, en el año 93 aparece también Fundamentos de Administración y Gestión, Sí, que no todas las comunidades la han incorporado, pues una optativa, para mí una materia muy buena, que a mí, en mi experiencia docente, es la que me ha llenado de satisfacción. Y bueno, estamos en los años 90, pero seguimos dependiendo de especialistas en didáctica de economía. No sé si yo, alguno más, yo comentando. Empieza a iniciarse un poco las convocatorias de oposiciones. Estamos hablando sí, año 91, 4 años, 5 años, año 96. Estamos hablando de la primera convocatoria de oposiciones de la especialidad de economía. Claro, en ese periodo, ¿quién tiene que dar economía? ¿Quién tiene que impartir economía? Ahí se produjeron unos debates tremendos y claro, la gente no lo sabe, ¿no? Dentro del propio ministerio, eh, em, especialistas en administración de empresas pensaban que deberían ser los compañeros de administración de empresas. Yo soy de administración de empresas y no era necesario una especialidad propia de economía. Ahí estuvimos 5 años de debate tenso, tenso interno, de que no, ya no, la gente no sabía, pero yo era de los que estaba dispuesto a una nueva especialidad, incluso que pasáramos el que quisiera por una nueva especialidad. De hecho, yo aprobé la segunda especialidad, la especialidad de economía, donde el tribunal eran compañeros de la Facultad de Económicas y de Empresariales, porque no había ningún especialista con la oposición que te pudiera examinar. Es decir, los primeros, pues en el año 96 fuimos después, yo ya pasé a los 2 años ser presidente del Tribunal de Oposiciones de la especialidad de economía. Es un poco por hacer, ya sí, sí, estamos sí. hablando año 98 y del 98 ya cada 2 años, pues a nuestros días. Todo ese periplo, todo ese proceso conlleva en los años 90, para que se incorporara economía y economía de la empresa, es poner en valor a determinadas personas. Eh, Ramón Trías Vargas, en el Senado en el año 89 ya impulsó de que la economía apareciera el nuevo currículo es decir, que a veces determinadas personas son las que se permite de que tengamos en el currículo, ¿no? Sí. Y tengo que decir que especialistas de universidades, de didáctica de ciencias sociales, han ralentizado el proceso. ¿Por qué? Porque ¿quién lleva a la maneta el control? El especialista en didáctica de ciencias sociales. Cualquier estudio, cualquier análisis que se hiciera, cualquier investigación, era desde la óptica de ciencias sociales, porque las ciencias sociales se entendían como una interrelación, donde la interrelación es economía, geografía, etcétera, pero economía no se puede extender. Lo estoy diciendo más de cara a la ESO, ya no de cara Sí, a sí, sí. bachillerato. En bachillerato se impone, pero en la ESO se retrasa. ¿Por qué se retrasa? Porque realmente especialistas que creen que no debe haber una economía independiente del resto de ciencias sociales. Tiene que ser integrada en las ciencias sociales. ¿Vale? Eh, Aquí, buenos especialistas que en los que yo me he amparado para impartir el ICE, en el ICE, el CAP y después el máster de profesorado en didáctica de ciencias sociales, pero después me veía solo de una didáctica específica. Bueno, algunos como Felipe Zog, con su Sí. Econoaula, o Fernando Moore, con Ecomur, y yo con Ecobachillerato, pues éramos las tres veleros, los tres veleros un poco tirando del carro, ¿no? Hablando de Ecobachillerato, pues, hombre, pues con lo aula era más didáctica, estaba muy bien integrado, vídeo y economía, Sí, eh, tiene. la- eh,
Fernando muy bien estructurado y ecobachillerato, pues bueno, al final yo metí tantas cosas, tantos recursos, que eso ya un mare magnum, ¿no? Pero bueno, era un poco, y los compañeros empezaban, ¿quién empezaba a dar economía? Empezaba a dar impartir economía profesores de geografía e historia o profesores de matemáticas en los centros. Lógicamente, yo estuve desplazado de mi centro de administración de empresas por querer dar economía en algún centro, ¿no? Un par de años para mm, ponerlo en marcha, ¿no? Pero el problema eran las reuniones de selectividad, ¿no? En las reuniones de selectividad, imagínate, donde un 20% son profesores de economía o administración de empresas. El resto son de matemáticas o geografía e historia. Incluso el que coordina, a lo mejor es de la facultad de empresariales, pero no sabían realmente cuál era el tema. Ahí vinieron dificultades tremendas, ¿no? El crear un departamento de economía no es fácil, no fue fácil. No todas las comunidades iniciaron con departamentos de economía importantes. Dependía en cada comunidad, sí, en cada comunidad, la fuerza que tuviera determinado profesor o determinado colectivo, etcétera, etcétera. Por eso Andalucía no sé, se retrasaba, Aragón, Asturias, realmente de Sí, los últimos, no sé si ahora tiene, pero Asturias, pues bueno, y el problema es Departamento de Economía supone de un jefe de departamento y ese jefe de departamento hay que pagarle, no. Y no, ya no es claro. el pagarle, no, es independizarlo de los órganos decisorios de las comisiones pedagógicas en los centros educativos. Me explico. Claro. Eh, Cuando se oferta en un centro para el próximo año, donde nosotros tenemos una actividad agradable y aceptada por padres y alumnos, las dificultades han venido de los propios compañeros de los centros. ¿Por qué? Claro. Si el departamento de geografía se queda sin un cupo determinado o el de matemáticas sin un cupo determinado y no tienes departamento para tú poder apoyarlo en la comisión pedagógica, tienes todas las de perder. Y Sí, en la labor tutorial en la ESO, que no hay tutores en la ESO de la especialidad de economía, tanto labor tutorial y orientativa, pues no hay tutores. ¿Y qué le va a decir el tutor de una especialidad que no es economía? Pues mira, haz esta otra materia y no hagas economía, porque a lo claro. mejor es de un perfil que le interesa a su tutor. A veces ante dudas, ¿no? Entonces, ¿por qué sale por sí mismo economía? Pues bueno, porque es una materia agradable, una especialidad que los padres creen en ella, pero los centros medianos y pequeños y en zonas rurales han pasado y siguen pasando dificultades. Sí, Los claro. centros grandes no. Los centros grandes, pues bueno, sobra materia y sobra ese número de horas, pues no es necesario. Bueno, y esto es un poco lo que sería, ¿no? Porque luego después viene en el 2001 la reforma de humanidades que también nos hizo bastante upa, ¿no? Y ya nos metemos con los vaivenes de la LOMCE, la LOMLOE, la LOE, que si te das cuenta, todos van un poquito más de emprendimiento, un poquito más de educación financiera, que eso también tendríamos que hablar, pero la verdad es que no hay una asignatura obligatoria para todos los alumnos en secundaria obligatoria como otros países. En estos momentos, en España, no existe una asignatura obligatoria en secundaria. ¿Por qué? Es imprescindible y necesario. Un alumno que va a hacer bachillerato de ciencias sociales necesita tener unos conocimientos económicos. Un alumno que va a hacer ciencias matemáticas, va a hacer Sí, bachillerato de matemáticas también. Y no digámoslo después en determinadas carreras como ingenierías, etcétera, etcétera. claro. Por lo tanto, es nuestro gran defecto. Es un poco, por no alargarlo, ¿no? Que podríamos hablar mucho ¿Y, más. y crees que llegará a implantarse esa asignatura en el corto plazo? Bueno, 3, 4 años. a ver, vamos a ver. Esto es como un rompecabezas, ¿no? Quita esta materia para incorporar esta otra. Yo lo veo difícil. Lo veo difícil porque quien toma las decisiones, ya sea de un partido político u otro, sabe que el engranaje que tiene es Claro, un cupo de profesorado con unas determinadas especialidades
y una materia de 3 horas, por ejemplo, en cuarto de eso, para todos los alumnos, pues generará conflictos y fricciones y reclamaciones. Y aquí ahora entran claro. las asociaciones. Las asociaciones de economía, ADESDAR en Aragón, después ya CEAPES, ahora ya está consolidada, pero los inicios fueron complicados. Las Sí, asociaciones dependen un poco de la persona o personas que están tirando del carro. Si hay claro. personas que a lo mejor no tiran del carro, pues bueno, se puede convertir en algo que va decayendo por sí mismo, ¿no? Entonces, hay asociaciones muy sólidas, muy fuertes en la rama de ciencias sociales, que son muy reconocidas, o asociaciones como la de matemáticas, etcétera, etcétera, que pondrían trabas a cualquier criterio lógico, como puede ser una economía genérica, ¿no? Ya no digo economía, porque a veces se repiten mucho los conceptos. Es decir, de educación financiera, de emprendimiento y de nociones básicas de economía. Esos tres pilares Sí, se necesitan. Fíjate que en quinto de primaria y sexto de primaria ya se empiezan a impartir determinados conceptos, conocimientos en matemáticas, una especie de matemáticas sencillotas, pero presupuesto familiar, etcétera, etcétera. Pero qué imprescindible es desde dentro del sistema educativo que se pueda impartir de forma obligatoria una educación financiera. No claro, hay por cosa supuesto. más justa y más lógica que cualquier chaval tenga unas nociones básicas de educación financiera, porque va a utilizar unos servicios financieros que el día de mañana van a ser imprescindibles para él. Y a lo mejor el que es de una familia de una renta media alta, sí los tiene, y de una familia de renta baja, no. ¿Quién se lo puede dar eso? El sistema educativo. Y esto no lo digo yo. Fíjate, la agenda, creo, de Lisboa ya obligaba a los gobiernos en el año 2000 a emprendimiento en el aula, en el año Sí, sí, 2000. me acuerdo. Y Sí, sí. claro, y luego después se te mete, se te incluye en competencia, como una competencia importante, ¿no? ¿Cómo vas a impartir esa competencia de emprendimiento si no lo tienes obligatorio? Punto. Educación financiera. La OCDE, 2005. 2007, la Unión Europea. Libro blanco, libro verde, también lo mismo. Imprescindible una educación financiera. Y bueno, los informes y estudios que se han hecho de educación financiera estábamos, no sé ahora si hemos mejorado, pero estábamos a la cola de implementar o de introducir la educación financiera en los sistemas educativos. Cuidado, Seguimos mal, sí, sí. Seguimos mal, mal en mal. los estudios, sí, 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 sí. sí. Es que además yo creo que lo hacemos mal en España y el Banco de España hay que hacerle un tirón de orejas y la Comisión Nacional del Mercado de Valores otro tirón de orejas. Señores, los planes, ahora estamos 2022 a 2025, los planes de educación financiera que se realizan a través del Banco de España para tener una cultura financiera están bien, porque eso tiene que ser una formación continua, una formación a lo largo de la vida. Pero si queremos tener unos alumnos que terminan su secundaria obligatoria con unos conocimientos básicos de educación financiera y además, que no lo saben, ya cuentan con especialistas en todos los centros, en economía, administración de empresas, pero con unos perfiles ya determinados, ¿por qué mm, no permiten que esa educación financiera esté dentro del sistema educativo? Los bancos, muchas veces la utilización de un marketing de educación financiera les viene bien, pero esos son pequeños eh, ajustes, se puede hacer, jornadas, etcétera, pero unas jornadas, unos días concretos sobre educación financiera no basta, ¿eh? Sí. Y Son las parches, decisiones son. Sí, son sí, parches. sí. Las Son decisiones parches. económicas de los chavales hoy en día tienen que ser fundamentales. Yo le decía a los compañeros de economía, cuando estaba dando didáctica de economía, mm, claro, vienen preparados de las facultades de educación, perdón, de facultades de economía con unos conocimientos importantes de economía, pero no saben enseñar economía. Y entonces lo que tienes que hacer es corregir los errores de los alumnos que tienen, sobre todo en esa evaluación inicial que se hace el primer día. Los errores de nuestros alumnos en economía de bachillerato son tremendos, ¿no? Entonces,
Para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues establecer unas pautas en secundaria obligatoria, no optatividades, y no una optativa menor, sino que sea importante de modalidad y ya sobre todo una obligatoriedad. Es que eso es fundamental, Yo es que más o tenía menos. la sensación de que estaba siempre dando a los mismos alumnos Sí, durante siempre. En tercero de la ESO tenía iniciativa actividad emprendedora, en cuarto economía, en primero, sí, en segundo con fundamentos. Siempre era como el sí, 25% del instituto que le estaba dando continuamente y el otro esos, 75%, sobre todo de ciencias, ¿no? Pues que no sí, sabía ni quiénes eran, ¿no? Entonces yo ese es el gran problema que le he visto al diseño y ahora lo entiendo mejor después de escucharte. sí, ¿Por qué no ha sí, sí, habido forma de encauzarlo? Porque yo he propuesto asignaturas, pues eso, sí, obligatorias en cuarto la he hecho, he elaborado currículos, pero siempre hemos estado limitado a ese porcentaje de ciencias sociales, ¿no? claro, Que claro, claro. ha sido una pena. Y entonces también quería comentar una anécdota de lo que comentabas de la importancia a veces de las personas concretas o especialidades. En Castilla y León, en selectividad, durante muchos años, no sé si 10 o 12 años, había dos opciones, la A y la B. En las dos había un Sí, test, había una pregunta a desarrollar, pero en una había ejercicio numérico y en la otra había comentario de texto. Es decir, había una sí, opción en la que no había ningún ejercicio y ningún número. Pues una vez estando en Valladolid, que me había encargado de elaborar los currículos de una materia, pregunté allí sí, a los responsables y me decían que es porque cuando se inició en Castilla y León la especialidad de economía y la economía y relación de empresas, había varios profesores de filosofía que la habían sí, cogido para dar sí, horas en segundo bachillerato y habían sí. exigido que una opción de selectividad fuera sin ningún ejercicio numérico. Fíjate lo Ya, que ya. comentabas Sí, tú de sí, la casuística de dos personas concretas en una capital, Valladolid, que cogen sí, esas horas en su instituto, igual para no darla a eso, y dicen, sí, yo cojo claro. esto, pero no quiero hacer un solo ejercicio, ¿no? Sí, ¿Cómo sí, sí, influye, sí. no? ¿Cómo influye Claro, todo esto, claro, no? claro, claro, claro. Y realmente, pues bueno, esto, si no tienes un interés y un orgullo profesional, que no deja de ser orgullo profesional, de que crees en ello, de que crees claramente que la enseñanza de la economía tiene que estar, porque a veces otras especialidades piensan que luchas por tus horas, no, lógicamente tus Claro. horas sí, pero detrás hay algo que dices, bueno, pues si es que estamos a la cola en Europa. Mira, simplemente en Australia, perdón, en Australia, en Austria, Alemania y Suiza, Sí, está muy bien porque sería muy bueno tener aquí una pedagogía, una carrera de pedagogía de economía, es decir, relacionar pedagogía y economía, es decir, se une mucho lo que es la carrera pura de economía con pedagogía. Y eso es muy importante. En Francia, por ejemplo, su bachillerato tecnológico ya desde hace años, de los años 90, es potente. En Inglaterra, por ejemplo, tiene más autonomía los centros, pero esa autonomía de los centros, que es un riesgo, como esa autonomía de los centros quieren captar alumnado, permite que las materias de economía, que son las que las familias quieren, puedan darse, ¿no? Incluso cercanos como Portugal. Nosotros tuvimos antes de la LOCSE un bachillerato en especie de bachillerato administrativo, tampoco es eso, un bachillerato ya. exclusivamente administrativo que yo estuve impartiendo un año o dos, ¿no? Tampoco es eso, pero sí darle una fortaleza estructural dentro del itinerario. Y lo que dices efectivamente, el término emprendimiento, que es darle una guía de crear empresas, que yo Sí, en la página que tengo de crear empresas, cuando me viene cada mes, la guía de crear empresas es lo más utilizado, ¿no? Porque ahí hay proyectos de juguete, pero que les sirven a alumnos de cómo realizar un proyecto, aunque están claro. un poco desestructurados, ¿no? Pero es que eso se repite lo que dices, es decir, le vas a dar en tercero, le vas a dar en cuarto, le vas a dar en segundo, y claro, y luego después eso queda ahí, ¿no? Yo quise hacer una unión con la Facultad de Económicas, aquí en Zaragoza, de alumnos que iban bien en fundamentos de administración y gestión,
llevar un Sí, seguimiento si habían estudiado empresariales para, para de alguna forma continuar con el emprendimiento, pensar en términos de emprendimiento. Lo hicimos un año, lo que pasa que los propios alumnos, si no hay nota y si no hay algo compensatorio, un decayó, incentivo, sí, ¿no? Pero claro. eso sería lo importante, ¿no? Entonces, bueno, quiero decirte, y lo después, los compañeros, a veces, yo he tenido dificultades en determinados centros. Un centro potente, no, yo no estoy interesado, yo tengo mis Sí, horas, ¿por qué me voy a meter yo en lío de la enseñanza de la economía? Más horas, igual tengo que dar esto, lo otro, lo demás allá. Entonces, quiero decir que, y después depende también comunidades. En Castilla y León, por ejemplo, Valnalón ha hecho importante en Asturias y Castilla y León que permitió durante años que tuvierais ahí una optativa de emprendimiento. Ojalá la sí, tuviéramos en sí. Aragón, ¿no? Fuimos pioneros Claro, en Asturias y Castilla y León, claro. sí. ¿Qué ocurre en Aragón? Pues el instituto hay no sé cómo se llama, el Instituto Aragonés de Fomento, es en Aragón, de Fomento en cada comunidad, tiene sus, y además están bien, ¿no? Sus talleres de emprendimiento. Esos talleres de emprendimiento les sirve al gobierno de Aragón de decir, ah, no, sí, sí, estamos dando emprendimiento en las aulas, en los centros educativos, sí, pero eso es el profesor que quiere o los alumnos que les dice el profesor que vayan, pero no de forma obligatoria, ¿no? Dentro del Claro. aula. Es que yo lo que Entonces, veo claro, muchas veces, Tomás, es que muchas veces depende de iniciativas personales de un profesor, sí, sí, realización de proyectos, exposición, y pasa a veces que eso, ese profesor se cansa sí, o pasa a veces sí. que o pues lo deja o se jubila y que no Sí, está, sí, como digamos, institucionalizado, ¿no? Que no está en el exacto, sistema exacto, con notas, exacto, valoraciones y demás. Y entonces a exacto. veces hay iniciativas muy buenas. De hecho, tú has Sí, organizado muy buenos cursos allí en Zaragoza, de que íbamos sí, profesores, exponíamos, pero al final sí, el tema es que queda en como gotas de agua en la lluvia, decía el de sí, Blade sí, Runner, sí, ¿no? sí, 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 Y a veces alguien está más motivado, como podía ser Fernando Moore durante unos años, antes de coger la sí, dirección, ¿no? Y sí, después, sí, pues sí, la vida da muchas vueltas, ¿no? Entonces tiene que ser algo claro, que esté una materia, claro, pues eso, claro, claro, en la claro. ESO, impartida por especialistas y con un currículo estructurado, ¿no? A pesar de que puedan Exacto. ser valiosas alguna experiencia de que entre en los bancos o que entre en otras Sí, sí, instituciones, sí, sí, pero sí, yo sí, estoy sí. 100% de acuerdo contigo. Mira, Y otro, sí, dime. sí, sí, sí. Y es que además, a nivel político, yo, claro, lógicamente, en mis cargos de responsabilidad política, pues claro, yo recuerdo más cuando me llamaron para ser director general de personal, le dije, sí, pero te lo diré mañana. ¿Sabes a quién acudí? Aparte familiarmente. Yo como tenía mis contactos y mi lucha en aquel año con la especialidad de economía, llamé a gente representativa de CEAPES y de ADESDAR, ¿qué les parecía? ¿No? Ah, muy bien. Porque, claro, porque es que estés donde estés, tienes que marcar las pautas. Yo después ya, en mis 7 años, yo no tomaba iniciativas de economía, pero sí Ya. escuchaba, sí estaba atento y me dolían determinadas cuestiones. Pero claro, tú tienes una responsabilidad de cargo, política, etcétera, que tienes que adecuarte a ella. Entonces, claro, lo Lógico. ves de una forma más general, más grande, y entonces el tema de cupos de profesorado, el tema de plantillas, que no tengas plantillas de esa especialidad y tengas más de otra, conlleva muchas veces el acondicionar la oferta de una comunidad autónoma en función del profesorado que tienes y no en función de lo que necesita la sociedad actualmente. Un Claro, ahí error, está la clave. pero un Sí, sí, ahí error está la clave. importante, ¿no? Que teníamos, que tenemos los dirigentes, ¿no? Y no después los compañeros de economía, lo que te he dicho, en cada comunidad, sus asociaciones, sí, pero hay asociaciones que se han centrado muy, muy, muy en lo suyo, han ido por su cuenta, han hecho su guerra por su cuenta y el apoyo a CEAPES ha sido menor, mientras que Ya. otras el apoyo a CEAPES ha sido mayor, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos tienes una representación como un organismo a nivel nacional. Y yo lo que creo que los colegios de economistas que sí que han intervenido, o
Confederación de Decanos, que yo a veces he hablado con ellos y he tenido mis reuniones en su momento. Pues bueno, ahora ya sí, ¿no? Pero en los inicios fue complicado. Y lo que ahora se tiene que hacer, pues bueno, es perfilar mucho más lo que son las asignaturas y que no pensemos que emprendimiento es empresa, es empresario, Ya. es riqueza, es término conservador, derechas, porque nos entendamos un poco. Sí, 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 sí. Emprendimiento es una condición humana que es vital hoy en día. Emprender y creatividad en el aula para mí es fundamental. La creatividad unida al emprendimiento tiene que ser en todas las materias. Es decir, una forma de pensar y de entender no es memorizando, sino creando y compartiendo, ¿no? Y el emprendimiento te lo puede dar, pero el emprendimiento en un sentido amplio de la palabra, ¿no? Sí. Eso yo creo que se va superando. Estamos en el año 24, pero estamos hablando del año 90. Imagínate el retraso que llevamos con Europa, ¿no? Y bueno, y el tema de educación financiera, pues vamos, es clarísimo porque hoy en día los chavales cada vez están más metidos en banca online, en inversión online. Entonces, fundamental. Eso Criptomonedas, de es, estas, sí, sí, eso hay es, mucho eso problema. es. Apuestas, endeudamiento. Claro, Ahora claro, mismo el claro. roto que puede hacerlo, nosotros igual podíamos hacerle un roto a nuestro padre de 200 pesetas, Sí, pero ahora, sí, claro, el sí, roto sí, que puede hacerle con la tarjeta de crédito comprando sí, sí, bitcoins puede sí, ser, sí, sí. puede ser terrible, ¿no? Sí. Y Claro, claro. Dime. otro tema de actualidad es el acceso a la función docente, entendido tanto lo que es el Sí, máster como las oposiciones, porque yo sí, sí que he visto una voluntad de todos los partidos, hablo PP y PSOE, ¿no? De que hay que sí, cambiarlo, utilizaban lo que era el MIR. Yo creo que MIR no es que se sí, ajuste a lo que querían hacer, pero es un poco una referencia para la gente entender un poco lo que quieren sí, imponer, ¿no? Hasta sí, Rubalcaba sí, hablaba del MIR, el PP hablaba sí, del MIR, pero al final, sí, a nivel práctico, llevamos desde el 90 y pocos con los mismos temarios, sí, el mismo sí, sistema de acceso caído con parches, si son 2 bolas, 5, etcétera, ¿no? sí, sí. Eh, en tu experiencia, ¿por Mm, qué crees que no se ha logrado cambiar lo que es el sistema de acceso? Y si mm. crees que hay posibilidades de que se cambie en el corto plazo o no, debido a la dinámica que hay entre, digamos, los partidos políticos, los cargos y demás. Sí, sí. Yo es una apuesta que veo muy compleja porque intervienen, vamos a ver, hoy en día el máster de profesorado. Hay dos factores fundamentales, ¿no? Primer factor, la didáctica genérica. En la didáctica genérica, donde las facultades de educación pues tienen su estructura, buenos docentes, ¿no? De dinámica de grupos, de metodología genérica. Entonces, un cambio sustancial importante necesita ahí que las facultades de educación den un paso importante también. Y luego, después, por otro lado, está, tal como está concebido hoy en día el máster, la didáctica específica, donde la didáctica específica, no en mi caso, en Aragón, que el máster de secundaria con la especialidad de economía siempre ha sido un especialista de economía, y eso está muy bien, pero Ah, no claro, siempre es claro. así, ¿no? No Por siempre es supuesto, así. claro. Entonces, hay casos donde te han dado didáctica de economía y no están impartiendo economía. Entonces, ¿qué didáctica le vas a dar a un futuro docente, no? Claro. Por otro lado, la formación inicial también que hay en las facultades de educación, de económicas, de empresariales, adolecen de pedagogía, porque preparan un poquito de cara a la empresa, no de cara a la enseñanza. Yo Sí. cuando le decía a mis compañeros, cuando terminé la carrera, me decían, ¿qué vas a hacer? Hombre, pues a mí me gusta la enseñanza y se reían o me veían como un bicho raro, ¿no? A mí me pasaba lo mismo. Un Sí. bicho raro porque realmente la mayoría, pues, término de empresa, ¿no? Entonces, esos son los aspectos. Facultades de educación, didáctica genérica, formación inicial en las facultades de económicas, en nuestro caso de empresariales, donde tiene que haber algo de pedagogía, de cómo enseñar economía, es fundamental. Sí. Entonces, partiendo de ahí, después ya vamos a la tutoría en los centros. La tutoría en los centros tiene que haber tutores remunerados, y eso supone un hándicap importante de apostar por un presupuesto ahí autonómico nacional. Eh, Claro.
remunerados y que sean consecuentes con unas prácticas bien llevadas a cabo, con unos ítems adecuados y con una objetividad, ¿no? Partiendo de estas tres patas, facultad de educación, facultades específicas con la facultad de vertiente inicial y con las tutorías, pues bueno, no hace falta un MIR. El MIR Ya. yo no lo veo necesario si tú, el máster, no le das esas pinceladas que necesita. Que no está tan mal el máster, ¿no? No digo el CAP anterior, sino el máster. Sí. Entonces, yo ahí a medio y largo plazo yo no le veo cambio. No porque es complicado. Hay muchos ajustes a realizar, confederación de decanos de facultades, etcétera. Yo no le veo. Vale. A nivel de oposiciones, pues bueno, sí que llevamos bastante tiempo el cambio. Estamos hablando del año 96, de unos temarios caducos, Sí. que ni siquiera la inteligencia artificial se va a incorporar, ni nuevas metodologías, etcétera, etcétera. No se ha incorporado y de realmente los alumnos donde manifiestan sus conocimientos es el desarrollo de una unidad didáctica, pero en el desarrollo del temario, pues bueno, ya sabes, sota, caballo y rey. Eso hay que modificarlo los temarios. Ya hay un borrador de temarios y no se ha llevado a la práctica. Primero por miedo a las academias, a lo mejor, que están preparando a docentes y ya llevan 2 o 3 años con el mismo temario, Ya. sobre todo en maestros, ¿no? Y luego después, date cuenta que estas decisiones se toman por los gobiernos 4 años, pero a veces el responsable de educación, de ordenación académica a nivel nacional o a nivel autonómico, igual está 2 años o lleva 2 años, ¿no? Entonces, el miedo al cambio, a los cargos políticos, a veces les da uy, 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 ¿no? Entonces hay que tomar decisiones con los sindicatos, con otras fuerzas políticas. Sí. Entonces, es Es complicado, complicado. complicado. Fíjate que en el Yo no temario, veo sí, cambio. Dime. en el temario de procesos de gestión administrativa de PGA Sí. tenemos temas como la máquina de escribir, hay como Ah, 3 o 4 sí, sí, temas, pero fíjate que sí, después en los borradores que salieron años más tarde estaba sí, el SMS, es decir, sí, que incluso estaba ya también sí, cuando nadie usaba SMS, ¿te acuerdas en Navidad cuando estábamos en sí, Nochebuena y sí, llegaban 200 SMS, ¿no? Todos mandaban. sí, sí, Pues en el sí, borrador ese que está por algún cajón de alguien, algún ministerio, sí, 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 la renovación es el SMS. Entonces quiero decir sí, que yo ahora entiendo mejor después de lo que tú dices, claro, porque desde fuera sí, decimos, pero ¿cómo no cambian esto? Tiene que estar estudiando la claro, máquina de claro, escribir y tal. Pero claro, claro, es claro, la dinámica de que han pasado muchos ministros que implican muchos cambios, claro, directores claro, generales, claro, secretarios, y al final claro. no es Eh, aplicable eso. el cambio en las decisiones ahí tan importantes supone que quien toma la decisión tienen que tenerlo muy claro desde el primer año, son 4 años de mandato muy claro para ejecutarlo y llevarlo a cabo. Pero esto es como el presidente de una comunidad de vecinos. ¿Hay que cambiar de administración? De administrador, sí, bueno, pero que lo cambie el siguiente, ¿no? Ya, ya, Entonces, realmente, por si acaso no funciona. Hay quien habla de adaptar un poco tipo test, como algún sindicato, actualizaciones. Hay algo que se ha cambiado también, ¿no? Tenemos dos sistemas de acceso. La estabilización del interino, donde hay que llegar a ese sí, 8%, permite, pues bueno, dos tipos de oposiciones. El que tiene ya una experiencia cimentada, una experiencia importante, pues bueno, sería una parte no de conocimiento, sino de cómo explicas en el aula, cómo desarrollas estos temas dentro del aula. Hay que ir por esa vía, ¿no? Entonces es un poco lo que se está haciendo, esa variable de estabilización y lo que son reposición por jubilaciones, pues con el sistema tradicional. Bueno, se ha mejorado en ese aspecto, ¿eh? Se ha mejorado, yo ya no sí. estaba, se ha mejorado en ese aspecto, por lo menos dar cabida a la demanda, que incluso desde Europa se hace por la estabilización de interinos y bueno, darle esa pequeña pincelada de que puedan acceder de una forma más sencilla. Pero claro, aquí viene el nuevo, y el nuevo. Claro, Pues bueno, el siempre, nuevo, siempre va a haber claro, un conflicto de intereses, ¿no? claro, claro. Porque lo que estamos todos de acuerdo es que unas plantillas docentes de inestables, de que un año estás en un centro, otro en otro, Sí, trabajas, no sí, trabajas, estamos sí, todos de acuerdo en que eso es malo
para todos, ¿no? Y sí, para el sistema, sí, ¿no? sí, La estabilidad. sí, Fíjate, me acordaba ahora lo que hablas de los cambios legales, cuando sí, entró Wert con la LOMCE, que sí, sí, tenían, el Partido Popular tenía muy mala experiencia con la ley anterior de Aznar, porque era la LOCE, sí, de que sí, intentaron sacarla y al final se retrasó tanto que no claro, consiguieron. Y entró Zapatero con la LOE y la tumbó rápido, ¿no? Sin sí, aplicarse. Y Wert dijo, vamos a hacer la ley express. Y a pesar de que sí, entraron con el machete de decir, vamos a sacar esto enseguida, les sí, llevó 2, 3 años arrancar. Lo difícil que sí, es, aunque exista la voluntad política de voy a sí, hacer un cambio de acceso de formación express, sí, lo lento desde dentro, que es el sistema que tú conoces mejor que nadie por esas sí, sí, dinámicas, ¿no? O sí, sea sí, que sí, sí, realmente, aunque haya esa voluntad, es muy sí, difícil hacer cambios en 2, 3, 4 años, claro, ¿no? claro, claro, claro. Y bueno, y también quería comentarte ya un poco para finalizar, porque si no vamos a cansar, Sí, que el uso de las nuevas tecnologías en el sí, aula no debemos ser reacios en nuestra especialidad. Hay compañeros que están siempre sota, caballo y rey, me parece muy bien, pero tienes que conocer, tener un conocimiento del uso de las nuevas tecnologías, porque tus alumnos las conocen. Y sí, ese, tus alumnos las conocen, tienes que ir avanzando en esos apartados, ¿no? Yo los cursos que he dado en Aragón, fuera de Aragón, de profesores de economía, siempre les decía lo mismo, ¿no? Esto es lo que tenéis. Yo os doy una serie de recursos, incluso en el máster, es lo que tenéis, utilizarlos si lo creéis conveniente. No es mejor docente el que más recursos TIC utiliza, sino es mejor docente el que utiliza los recursos que cree necesarios en función de los alumnos que tiene delante. Igual a lo mejor un año no utilizas esto, el año no utilizas lo otro, pero que tengas diferentes alternativas, ¿no? Mira, yo soy especialista en blog, ¿no? En sí, sí. blog didáctico, no técnico. Y el uso de blog en el aula, así como otras herramientas como Webquest, etcétera, etcétera, pues yo soy inquieto y he ido cambiando, pero, o red social propia, que genere una red social propia. Pero el blog siempre, yo en los cursos que he impartido, el blog como docencia para mí es fundamental, como herramienta de trabajo. Como profesor de aula puedes tener tu blog de clase y que los propios alumnos puedan incorporar ahí sus propios trabajos y los Sí, sí, sí. motives. Es decir, que exista cierta dinámica. Y eso es tan sencillo como el blog lo puedes aplicar a cualquier unidad didáctica, ¿no? Un blog específico sobre esto, ¿no? Quiero decir que hay cosas que son muy sencillas. Y bueno, la tendencia, ya no hablo de la web 2.0, que es el blog y las redes sociales, sino la web 3.0 o la web 4.0, la web 3.0 semántica, la web 4.0, que ya es Internet de las cosas, etcétera, etcétera, que se nos va un poco de madre con la inteligencia artificial, nos va a venir a las aulas. Y entonces el alumno, tú no puedes estarle transmitiendo continuamente lo que dice el libro de texto, lo que dice tal, no. Tienes que Claro, claro. anticiparte a todo. Y el alumno está con noticias, no puedes tú explicarle algo y luego después está con noticias de prensa, noticias de radio, noticias de televisión, ya no digo televisión, sino en las redes sociales, que te lo puede preguntar en cualquier momento, ¿no? Entonces, un buen docente de economía no es que sepa mucha economía de facultad, sino que conozca y controle los entresijos del sistema económico donde esté. Eso es fundamental, que le abra un poco la vista al alumno de decir, tienes A, B, C, elige lo que quieras. Esto es así por esto, por esto, por esto. ¿Por qué ocurre esto? Por esto, por esto, por esto. Eso es y eso es maravilloso, ¿no? Que tenemos una materia, vamos, es que por sí sola es bonita, ¿no? No es, como Claro. decía un compañero, lengua muerta de otra especialidad, ¿no? Pero es que es bonita por sí misma, ¿no? Y el Sí, tema el del profesor debe crecimiento, estar, buah, lo que tú sí, comentas, debe estar conectado a la realidad y la realidad sí, económica es lo que siempre decimos desde que te levantas que te acuestas, las noticias, hoy ha caído la bolsa, hoy esta eso es, eso empresa. es, Y eso después es. me ha gustado mucho lo que has dicho, de no, que no hay que utilizar la tecnología por sí, sino hay que utilizar la No, no, tecnología que se adecua a las necesidades de los alumnos concretos, ¿no? Y eso reivindicar es. el papel del blog, porque hubo una explosión de uso de blog igual hace 5 o 10 años, ¿no? Pero ahora con Sí, todas las redes, los vídeos verticales cortos, ¿no? sí, El blog sí, sí, implicaba sí. reflexionar, organizar, escribir, ¿no? La Eso es, bitácora. Y eso es. ahora todo es
sí, vídeo de 3 segundos de impacto, ¿no? Boom, sí, esto, lo sí, otro. sí, Y hay que volver a eso. sí. Tomás, Sí, bueno, pues de verdad, sí, no, ya solo decirte, no quita sí, que, por ejemplo, yo Twitter como herramienta de proceso lo utilizaba, pero el blog es la esencia, el blog te permite un sí. poco al alumno trabajarlo y tener su propio blog y le enriquece. Bueno, pues Sí. eso es un poco como Tomás, puntillas. pues muchas gracias por haber estado aquí. La verdad ha sido un placer. Han sido Sí, 50 minutos de charla, pero creo que has hecho un recorrido pues muy útil e indispensable desde el inicio, tocando aspectos que en tu experiencia son muy importantes, ¿no? Por lo menos para que quede este testimonio, ¿no? De que el que está sí, entrando ahora, que ha aprobado la oposición con 24 años en Aragón este verano, sepa un poco de sí, dónde viene y quizá hacia dónde hay que ir. Pues un eso abrazo es. y muchas gracias por haber compartido con nosotros, Tomás, la experiencia. Gracias, José, y gracias por contar conmigo y que esto le sirva un poco a los docentes de economía, que vean lo importante que es lo que están haciendo día a día y que es una materia maravillosa, ¿no? Venga, Sí, gracias. venga, hasta luego. Hasta luego.